La verdad que si me dicen a mí que en el país donde más sol hace y mayor energía renovable es el único país en el que ha existido la ley del impuesto al sol, la verdad que me quedaría flipando. Y realmente sí existió. Dentro intro. En España, allá por el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, hubo un impuesto, o también ellos lo llamaban peaje, el impuesto al sol, por así decirlo, en el que tenías que pagar un precio por tener paneles solares en tu vivienda que podrías pensar en plan, ¿qué pinta que esté yo produciendo energía renovable y tener que pagarle al Estado por producir energía renovable? ¿Que he sacado el dinero de mi bolsillo? Pues sí, en España hubo una ley en la que tenías que pagar por estar generando energía solar simplemente por tener unos paneles solares en casa. Y me dirás, sí, pero es que a lo mejor los paneles los has sacado tú porque te los ha dado el Estado o lo que sea. No, 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 los pagabas tú y le pagabas al Estado. Pero realmente, para entender qué hay tras esto, ahí me dio por investigar un poco tras ver este vídeo de La Sexta. Buenas noches. Buenas noches. Es usted el primer presidente del mundo en ponerle un impuesto al sol y, sin embargo, se compromete en su nueva legislatura en incentivar las renovables. Señor presidente, ¿cuán y cuánta es la credibilidad que debo tener en usted y en su partido? Tras ver este vídeo me dio por más o menos por investigar un poco qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto del impuesto al sol. Porque al fin y al cabo, España es un país que es una bola de nieve, por así decirlo, en el que entre unos y otros vamos guardando las mierdas, por así decirlo, y ya pues la pelota le queda a uno. Y ya está. Y eso es lo que pasa. Así que para poder entender qué hay detrás del impuesto al sol, nos tenemos que ir allá por el año 2000, cuando en España mandaba un señor llamado Aznar. Cuando estaba Aznar, España iba a entrar en la Unión Europea, ¿vale? Más o menos por el 2000. Y para poder entrar, la Unión Europea exigía unos mínimos, por así decirlo, de requisitos en los que España, pues, no cumplía. Para poder cumplir, tuvieron que inflar ciertos sectores, entre ellos las eléctricas. Desde el año 2000, España ha tenido una deuda con las eléctricas que ha ido haciéndose pelota hasta llegar, pues, prácticamente hasta hoy en día, porque aún sigue la deuda. Estos fueron los criterios de Maastricht, los que exigía la Unión Europea a España para poder entrar. España activó una serie de palancas o de mecanismos, por así decirlo, y entró. Esta deuda siguió con Aznar, ¿vale? Y ya llegó el siguiente presidente, que fue Zapatero. Cuando llegó Zapatero, no hizo prácticamente nada por arreglar esa deuda. Es más, la bola de nieve siguió girando y llegó un punto en que esa deuda se hacía más grande. En esos momentos habían subvenciones para las renovables, era todo súper mega guay. El problema estaba que la deuda iba girando. Ya llega Mariano Rajoy al gobierno y en 2015 saca una ley para intentar sufragar esa deuda, porque la deuda era descomunal, y creó una serie de impuestos o de peajes que pagaba cada español por producir energía renovable. No era el impuesto al sol, era un impuesto de autoconsumo, como si también te quieres poner molinos eólicos como los que podéis ver aquí en esta pestaña. Como si queréis poner eso, también tenéis que pagar al Estado para mantener el servicio de las eléctricas, por así decirlo. Está claro que tú tienes que seguir conectado a red, pero no se entiende que tú estés produciendo energía renovable y le tengas que pagar al Estado un mínimo por producir esa energía. Ahora vamos a entender lo del impuesto al sol. Y para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como si tenéis un huerto de naranjas en vuestra casa, con naranjas, obviamente, y le pagáis, por ejemplo, al supermercado 50 céntimos por cada naranja que tenéis en el huerto. Por si en algún momento os quedáis sin naranjas en vuestro huerto y tenéis que ir al supermercado porque siempre está ahí. La verdad que no se entiende mucho. Esto es lo que dijeron en La Sexta, en el que afirmaban que todos los españoles tenían que pagar, pero realmente siempre hay algo que falla.
y a mí me encanta siempre investigar lo que falla. La realidad fue que para poder pagarle al Estado ese peaje, tú tenías que llegar a un mínimo de potencia. Y en ese mínimo de potencia habían ciertas viviendas, por no decir todas, porque casi la mayoría de viviendas tienen una potencia contratada menor de 10 kilovatios, que eso lo estáis viendo aquí en estos momentos en pantalla. Cuando tú te pasabas de 10 kilovatios, vamos a suponer que tenéis un huerto solar, por así decirlo, que estáis produciendo energía, obviamente tendréis que pagar una tarifa. Pero si tú la tienes en tu vivienda, no tenías que pagar. Eso sí, cuando tú tienes una vivienda aislada, un sistema de red aislado, en el que tú no estás conectado a red eléctrica y estás simplemente con baterías, tú tenías que pagar un porcentaje al Estado para mantener esas redes eléctricas, por así decirlo, esa la idea que ellos tenían. También de esta ley se libraban también varias comunidades de pagarla, por ejemplo Canarias, Ceuta, Melilla. Pero cuando te pasabas de esos kilovatios de potencia o si tenías baterías, tú tenías que pagar un porcentaje al Estado para, digamos, que esa red eléctrica, el mantenimiento de mes a mes, estuviera más o menos servido. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que España es un país que vamos un poco por la cola. Y dime qué tal te ha parecido la ley esta del impuesto al sol cuando salió. Y si piensas que a lo mejor ahora, cuando haya un cambio de gobierno y posiblemente entre la derecha, vuelvan a poner esta ley, porque realmente desde la Unión Europea y conforme están los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, dudo mucho que perjudiquen a que toda la población española no se siga instalando paneles solares en sus viviendas. Chao.